Quiero dar la bienvenida nuevamente a una enseñanza más con respecto a las Escrituras. Y quiero traer un texto que se encuentra en 2 Timoteo 3:15 al 17. Pero antes quiero hablar un poco sobre mi conversión. Recuerdo que cuando la primera vez que me convertí, eso fue cuando tenía, creo, 17 años, por ahí 17. Estuve un tiempo en la iglesia, luego salí, luego me fui. Pero recuerdo que durante ese tiempo que estuve ahí, no recuerdo mucho haber estudiado las escrituras, no recuerdo mucho que hubiese desarrollado una pasión o hubiese tenido una disciplina con respecto a las escrituras. Hace 5 años volví de nuevo al Evangelio, y una de las primeras cosas que recuerdo en los primeros días de mi conversión fue que el Señor puso en mí una sed por estudiar las escrituras. Recuerdo que leía constantemente. Si yo estaba en casa 24 horas, yo creo que de esas 24 horas, yo creo que yo estudiaba 12, 10 horas. Entonces, al principio no recuerdo que el Señor haya puesto eso en mí, pero hoy después el Señor desarrolló eso en mí y puso esa intención, el leer las escrituras, el escudriñar, el indagar. Y a través de muchos libros y enseñanzas bíblicas y herramientas, he desarrollado, bueno, de hecho el Señor ha puesto en mí esa poca habilidad de enseñar las escrituras expositivamente. Y en este día quiero traer una enseñanza y quiero exponerla, pero quiero ser lo más preciso que pueda, quiero ser lo más claro que pueda. Y con respecto a este tema he estado estudiando, creo que alrededor de 2 semanas, creo, leyendo, repasando, escribiendo, como dije, estudiando, indagando. Entonces, quiero que vayamos a las escrituras y lean conmigo en 2 Timoteo 3, en el versículo 15 al 17, que dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 2 Timoteo 3, 15 al 17. Para ningún otro pasaje del Nuevo Testamento habla concisa de la naturaleza y la obra de la palabra de Dios en la salvación y la santificación. En este texto se delinea el poder espiritual transformador de la revelación divina. Las escrituras proveen la instrucción para la salvación. Y desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. 3:15. Las escrituras son la fuente de la fe salvadora. Comparemos a Salmos 19:7, Marcos 4:14 al 20. La palabra de Dios, cuando se combina con la fe en Jesucristo y el poder, lleva a la vida espiritual. Pablo pregunta retóricamente en su carta a la iglesia de Roma: ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? Romanos 10:14. Y después explica que la fe es por el oír
y el oír por la palabra de Dios. Versículo 17. La palabra presentada por los testigos humanos es el plan de Dios para alcanzar a las personas con el evangelio. Las mujeres que oyeron a Pablo predicar la palabra de Dios en un lugar de oración judío a las afueras de Filipos ilustra ese patrón. Lucas nos lo cuenta así. Una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Hechos 16:14. Dios ha escogido a los creyentes para que sean sus portavoces y llevar la verdad salvadora a los demás. Timoteo tuvo el privilegio de oír la palabra de manera más maravillosa por medio de su familia, porque desde la niñez, o más literalmente, desde su infancia, aprendió y conoció las sagradas escrituras. Desde las rodillas de su abuela Loida y de su madre Eunice, 1:5, fue llevado a la fe salvadora y vio en sus vidas por primera vez la piedad genuina. Los judíos que hablaban griego, de los cuales muchos en los tiempos de la naciente iglesia solían llamar hierros gramata, sagradas escrituras, a las escrituras judías. Nuestro Antiguo Testamento es esa sagrada escritura. Se edificó la fe de Loida e Eunice y también la de Timoteo cuando llegaron a conocer la verdad del Nuevo Testamento. La realidad de la anticipación en el Antiguo se hizo clara para ellos. Pueda que Timoteo no tuviera la fuerza constitutiva de Pablo, que se intimidara y desanimara más fácilmente, pero no carecía de fundamento para la fortaleza de la fe o del carácter. Pablo lo exhorta a aferrarse a estar firme, pero nunca lo corrigió por doctrina errada o vida pecaminosa, porque en su niñez con su madre y su abuela y en su juventud bajo Pablo se había enseñado bien y había aprendido bien. Estaba calificado para tomar la revelación que había oído de Pablo ante muchos testigos y encargarla a hombres fieles que fueran idóneos para enseñar también a otros. La fe de Loida Eunice, la abuela y la madre de Timoteo, 1:5, estaba edificada en las escrituras judías, el Antiguo Testamento. En esas sagradas escrituras, hierros gramata, aquellas mujeres ayudaron a edificar la fe y la devoción de Timoteo. Este texto muestra claramente que las escrituras del Antiguo Testamento pueden hacer sabio para la salvación desde Génesis hasta Malaquías. Esa sabiduría revela la santidad, majestad, bondad amorosa de Dios y así como su ofrecimiento misericordioso de perdón y redención para quienes confían en Él, no en sí mismos, y buscan su gracia y misericordia. La ley moral pretendía establecer una norma de justicia que nadie pudiera cumplir, confirmando así que cada persona es pecadora bajo el juicio de Dios, puesto que nadie puede hacerse justo por la ley. Esta hacía todo el mundo culpable, por tanto, los hombres tenían la necesidad esperada de la gracia y el perdón, cosa que Dios estaba listo para dar a quienes se arrepintieran y lo pidieran. Los sacrificios no salvaron a los judíos, pero mostraron que reconocían que el pecado exige la muerte. Todo sacrificio bajo el antiguo pacto configuraba sacrificio último, perfecto y completo del Salvador prometido, Jesucristo. Él no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Porque esto lo hizo una sola vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo.
Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Hebreos 7, 21, 9, 11 y 12. Incluso antes de que ocurriera la muerte de Jesucristo, esta proveyó la santificación de la justificación divina, por medio de la cual Dios pudo perdonar al penitente, y antes de que ocurriera la muerte de Jesús, la salvación estaba disponible por la gracia por medio de la sola fe. La gracia por medio de la sola fe, con base en el sacrificio perfecto que debía hacerse en la cruz. En tiempos de Nehemías, comenzó un avivamiento espiritual en Israel cuando el pueblo se volvió a la palabra de Dios para sabiduría y renovación espiritual, enfrentados con la nueva conciencia de su pecado y de la santidad del Señor. Confesaron sus pecados y buscaron el perdón de Dios. Por la misericordia de Dios, ellos comenzaron a adorar con corazones limpios y con reverencia y alabanza genuina. Entonces, todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua y le pidió al maestro Esdras el libro de la ley, que es el que en el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres de todos los que podían comprender la lectura, y la leyó en presencia de ellos en la plaza que está enfrente a la puerta del agua. Todo el pueblo estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. Habiéndose separado de los extranjeros, confesaron públicamente sus propios pecados y la maldad de sus antepasados, y asumieron así su responsabilidad. Durante 3 horas leyeron el libro de la ley del Señor su Dios, y en las 3 horas siguientes le confesaron sus pecados y lo adoraron. El resto del pueblo, sacerdotes, levitas, porteros, cantores, servidores del templo, todos los que se habían separado de los pueblos de aquella tierra para cumplir la ley de Dios, más sus mujeres, hijos e hijas, todos los que tenían uso de razón, se unió a sus parientes que ocupaban cargos importantes, y se comprometió bajo juramento a vivir de acuerdo con la ley que Dios les había dado por medio de su servidor Moisés, y a obedecer todos los mandamientos, normas y estatutos de nuestro Señor. Nehemías 8, 1 al 3, 9, 2 al 3, 10, 28 y 29. En la parábola del sembrador, dada antes de que se escribiera el Nuevo Testamento, Jesús explicó que la semilla es la palabra de Dios, y que los varios tipos de suelo representan las formas diferentes en que la gente responde a la palabra de Dios. Lucas 8, 4 al 15. El poder de la palabra siempre ha llevado salvación, pero su edificación también depende de la condición de cada corazón. Los únicos en oír y entender la sabiduría de la palabra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Versículo 15. Para ellos, esta lleva a la salvación. Por tanto, el corazón y el alma del evangelismo eficaz son la predicación, la enseñanza y el testimonio fieles de la verdad, como está revelada en las Escrituras.
La única semilla que el Señor bendecirá con fruto cuando un intérprete de la ley, es decir, un escriba, se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaremos la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Lucas 10, 25 y 26. En otras palabras, la fuente de la verdad con respecto a la vida eterna son las mismas escrituras. Y solamente las escrituras, la verdad de las escrituras, invariablemente lleva a la salvación a quienes la buscan con sinceridad, impulsados por el Espíritu. Esta salvación no es por obras, sino por la fe puesta ¿en quién? En Jesucristo. Romanos 3, 19 al 28. El Señor declaró ese hecho sin equívocos cuando dijo a los judíos incrédulos de Jerusalén: el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 5, 37 y 39. En otras palabras, cualquier judío o gentil que tenga fe en Dios Padre tendrá fe en Dios Hijo de la misma forma. Cualquiera que cree verdaderamente las escrituras del Antiguo Testamento tendrá fe en el Hijo, porque éstas dan testimonio de Jesucristo. Jesús continúa diciendo: porque si creyeres a Moisés, es decir, los primeros 5 libros de la ley, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Versículo 46. Pablo lo explica: la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas 3, 24. Pedro usó también la imagen de una semilla para representar las escrituras de los 2 testamentos, después de recordar a los creyentes que no nacieron de semilla corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Cita a Isaías para decir: toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la fe. Toda la gloria del hombre es como la hierba, toda la carne del hombre es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Luego les dice que esa fe, esa fue la misma verdad, la misma palabra que por el Evangelio les había sido anunciada. Primera Pedro 1, 23 al 25. También comparemos Isaías 46 al 8. Como José y María confiaban genuinamente, como José y María confiaban genuinamente en Dios por su revelación en el Antiguo Testamento, creyeron desde antes del nacimiento de Jesús que el Mesías y el Salvador, el mismo Hijo de Dios, nacería milagrosamente de María, tal como los ángeles les habían dicho. Mateo 1, 18 al 25. Simeón y Ana conocieron y confiaron en Jesús como el Cristo, el Redentor de Israel y el Salvador del mundo, profetizado. Mientras él era un niño, aún porque confiaban genuinamente en Dios por medio de su revelación en el Antiguo Testamento, el eunuco etíope creyó el testimonio de Felipe, depositó su fe en Dios y recibió la salvación porque confió en Dios y buscaba entender su revelación por medio del profeta Isaías. Hechos 8, 26 y 39. Algunos judíos de Berea recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada uno las escrituras para ver si estas cosas eran así.
Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción y no pocos hombres, porque confiaban con sinceridad en Dios y buscaban entender su voluntad. Para evitar la confianza falsa contra la cual advirtió Jesús de confiar en el conocimiento de las Escrituras para dar vida eterna, Pablo, como su Señor, deja claro que las palabras en los escritos sagrados no tienen poder para salvar, sino que la sabiduría que imparte lleva a la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Como muchos cristianos de la naciente iglesia, Timoteo, su madre y su abuela creyeron bajo los dos pactos, se habían arrepentido y buscado la gracia y la misericordia del perdón del Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Moisés, David y Elías. Y cuando oyeron el evangelio de Jesucristo, como José, María, Simeón y Ana, supieron que la gran promesa de Dios del Mesías Redentor se había cumplido y creyeron inmediatamente en él como su Salvador y su Señor. Tal como los hombres y mujeres mencionados en Hebreos 11, cada santo del Antiguo Testamento recibió la salvación por la fe que es en Cristo Jesús, aunque su comprensión espiritual era limitada. Era como Abraham, su padre, quien se gozó de que había de ver el día de Cristo y lo vio y se gozó. Y como Moisés, el cual consideró mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, Hebreos 11:26, sin importar que conocieran sobre la venida del Mesías. Entendían que vendría a sufrir por los pecados de ellos como sacrificio que satisfaría a Dios. Juan resumió la anticipación de los judíos piadosos cuando exclamó: después de ver a Jesús por primera vez, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Las Escrituras también proveen instrucción para la santificación. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Antes de examinar el poder santificador de las Escrituras, debe considerarse esta declaración crucial de Pablo. Algunos eruditos sugieren que toda la Escritura es inspirada. Debería traducirse más bien todo escrito inspirada por Dios es, lo cual dejaría abierta la posibilidad de que alguna parte de las Escrituras no está inspirada por él. Pero esa traducción haría que la Biblia careciera de valor como guía confiable para la verdad divina, porque no tendríamos forma de determinar qué parte está inspirada por Dios y qué parte no. Los hombres quedarían a merced de sus mecanismos finitos y pecaminosos para descubrir qué parte de la Biblia puede ser cierta o qué parte puede no serlo. Qué parte es palabra de Dios y qué parte es conjetura humana. Por tanto, el pensamiento de Pablo es que las Escrituras que dan salvación deben ser inspiradas por Dios. La palabra de los hombres nunca podría transformar el interior de las personas. Salmo 19:7. Además de muchas otras referencias bíblicas específicas a la inspiración y autoridad de las Escrituras, algunas de las cuales se mencionan más adelante, es importante notar que las construcciones griegas semejantes en otras partes del Nuevo Testamento, como por ejemplo Romanos 7:12, 2 Corintios 10:10, 1 Timoteo 1:15,
argumentan fuertemente que la perspectiva gramatical, toda la escritura es inspirada, es la traducción apropiada. Las escrituras son la transmisión de la revelación. La inspiración es el medio por el cual se transmite. En las palabras reveladas, registradas originalmente, toda la escritura es la palabra infalible de Dios. El primer adjetivo predicativo que describe la escritura, a saber que es inspirada por Dios, se enfoca en la autoridad de su palabra escrita. Theopneustos, inspirada por Dios, significa literalmente respirada por Dios o respirado de Dios. En algunas ocasiones Dios respiró sus palabras a escritores humanos para que ellos las registraran como si fuera un dictado. Dijo a Jeremías: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Jeremías 1:9. Pero como se ve claramente en las escrituras, era más usual que la verdad de Dios fluyera en las mentes, almas y corazones y emociones de sus instrumentos humanos escogidos. Aún así, cualquiera fuera el medio, hubo supervisión divina del registro preciso de la verdad, divinamente respirada a los hombres escogidos por Dios de manera sobrenatural. Dios proveyó su palabra divina en palabras humanas, de modo que cualquier persona, incluso un niño, pueda recibir guía del Espíritu Santo para entenderla lo suficiente para ser salvo. Es de extremada importancia entender que es la Escritura la que está inspirada por Dios, no los hombres. No los hombres escogidos divinamente para registrarla. Cuando ellos hablaban o escribían sin la revelación de Dios, sus pensamientos, sabiduría y entendimiento eran humanos y falibles, no eran inspirados en el sentido que usualmente se usa para personas con capacidad artística, literarias o musicales extraordinarias. Tampoco eran inspirados en el sentido de ser depósitos personales de la verdad divina, de modo que pudieran dispensarlas a su propia voluntad. Muchos autores de las escrituras escribieron otros documentos, pero ninguno de esos escritos existe hoy, e incluso si se descubrieran, no tendrían el peso de las escrituras. Por ejemplo, sabemos que Pablo escribió al menos 2 cartas más a la iglesia de Corinto. 1 Corintios 5:9, 2 Corintios 2:4, pero no se sabe, no se han encontrado copias de esas cartas. Sin duda, las cartas eran piadosas por más en lo espiritual y bendecidas por el Señor, pero no formaban parte de las escrituras. Muchos de los que escribieron las escrituras, como Moisés y Pablo, eran hombres altamente adiestrados en el conocimiento y la sabiduría humana, pero ese aprendizaje no fue la fuente de la verdad divina que registraron. David tenía altos dotes de poeta y en verdad ese talento se refleja en la belleza de sus salmos, pero no era él la fuente de las verdades divinas reveladas en sus escritos. Primero de todos y por encima de todo, las escrituras, la escritura proviene de Dios y es sobre Dios. En su revelación a la humanidad caída desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios revela su verdad, su carácter, sus atributos y su plan divino para la redención del hombre, al cual hizo a su propia imagen. Incluso predice la redención futura del resto de su creación, que será libertada de la esclavitud, de la corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Romanos 8, 21 y 22.
La Biblia no es una colección de sabiduría e ideas de los hombres, ni siquiera de los hombres piadosos. Es la verdad de Dios, su propia palabra en sus propias palabras. El salmista declara: tú, Señor, tu palabra, Señor, es eterna y está firme en los cielos. Salmos 119, 89. La palabra de Dios fue revelada a los hombres en la tierra y autenticada directamente desde el cielo, pero declara sin equívocos, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Segunda Pedro 1, 20, 21. Esas palabras dadas por Dios y registradas por humanos se convirtieron en la palabra escrita de Dios, infalible y autoritativa en la manera en que se dio originalmente. Propeteia, profecía, no se usa aquí en el sentido de predicación, sino en el significado básico y más amplio de hablar el mensaje, de proclamarlo. Conlleva la misma idea inclusiva de las palabras mismas de Dios, que en un privilegio maravilloso se confiaron al antiguo Israel, Romanos 3:2. Interpretación, 2 Pedro 1:20, traduce epilusis, que se refiere a algo lanzado, emitido o enviado. En este versículo, el sustantivo griego es un genitivo de fuente con la cual indica origen u otras palabras. Ningún mensaje de la escritura tuvo su origen y fue emitido por la sabiduría y voluntad de los hombres. En su lugar, los hombres fieles a través de los cuales se reveló y se registró la escritura, recibieron instrucción divina y la ejecutaron por obra del Espíritu Santo. Dentro de la Biblia, Dios y escritura se usan a veces casi de manera intercambiable, en interferencia a las palabras que Dios le habló directamente a Abraham. Génesis 12:3. Pablo escribió: la escritura proviendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Más adelante, en el mismo capítulo, el apóstol vuelve a personificar las escrituras con Dios, declarando: la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pablo escribió en su carta a la iglesia de Roma: porque la escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado en toda la tierra. Romanos 9:7. Cuando el apóstol predicó por primera vez en Galacia, muchos años antes de escribir su carta a la iglesia del lugar, declaró: y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo: según mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que levantó de los muertos para nunca más volver a corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirá que tu santo vea corrupción. Hechos 13, 32 al 35. Las escrituras son
infalibles e inspiradas. Las escrituras, la escritura es inspirada e infalible en los dos testamentos. Toda la escritura se refiere a los testamentos nuevo y antiguo, como se notó anteriormente. Los hierros gramata, escritos sagrados, eran las escrituras hebreas en el Antiguo Testamento que Timoteo había aprendido desde la niñez. Por otra parte, grape, escritura, se solía usar en la naciente iglesia, no solamente para el Antiguo Testamento, sino para la nueva palabra revelada por Dios, en lo que llegó a llamarse el Nuevo Testamento. Durante el ministerio terrenal de Jesús, Él dio testimonio poderoso y sin ambigüedades sobre la autoridad divina de los dos testamentos. Los 4 evangelios contienen la primera revelación divina desde la de los profetas del Antiguo Testamento, que había cesado en unos 400 años antes. La declaración de Jesús según la cual la escritura no puede ser quebrantada se aplica específicamente a las escrituras hebreas, pero se aplica también a la totalidad de las escrituras. Los dos testamentos que componen la palabra escrita de Dios al comienzo del ministerio de Jesús, Él dijo del Antiguo Testamento: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Mateo 5, 17 y 18. Después dijo: más fácil es que pasen el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Lucas 16, 17. Jesús usó en repetidas ocasiones verdades reveladas divinamente en el Antiguo Testamento para afirmar su papel mesiánico. Declaró que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Juan 7, 38. Y no dice la Escritura que del linaje de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo. Juan 7, 42. Cuando Jesús iba con los 2 discípulos en el camino a Emaús, después de su resurrección, comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Lucas 24, 27. Además de enseñar que la escritura no puede ser quebrantada, Juan 10, 35, Jesús declaró que el que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que ha hablado, ella le juzgará en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que tu mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Juan 12, 48 y 50. Las palabras de Cristo encarnado son palabras de Dios Padre. Por tanto, rechazar las palabras de Jesús es rechazar la palabra de Dios. Los hombres a quienes Dios asignó las escrituras de los evangelios no habrían podido recordar con precisión todo lo que Jesús hizo o dijo por su mera humanidad. Por esa razón Jesús prometió el Consolador, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviaría en mi nombre. Él os enseñará todo lo que yo os he dicho. Juan 14, 26. El Señor revela verdades adicionales cuando regresara al cielo. Él dijo: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. ¿Y cuál es toda la verdad? Las Escrituras. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que
habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Juan 16, 12 y 14. En 1 Timoteo, Pablo escribió, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que tría, y digno es el obrero de su salario. 1 Timoteo 5, 18. Es importante notar que la primera cita del Antiguo Testamento, Deuteronomio 25, 4, y la segunda es de los labios de Jesús, Lucas 10, 7. Es decir, del Nuevo Testamento. El Pentateuco, los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, contienen al menos 680 afirmaciones de inspiración divina. Tales afirmaciones se encuentran 418 veces en los libros históricos, 195 veces en los libros proféticos, 307 veces en los libros, 195 veces en los libros poéticos, 307 veces en los libros proféticos. El Nuevo Testamento contiene más de 300 citas directas y al menos 1000 referencias indirectas del Antiguo Testamento, y casi todas declaran o implican que son palabra de Dios. El libro de Hebreos abre con esta declaración: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los hijos, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Hebreos 1, 1 y 2. El escritor estaba hablando de los dos testamentos. Que Dios hablara por los profetas representa el Antiguo Testamento. Que hablara por el Hijo representa el Nuevo Testamento. Muchos escritores del Nuevo Testamento testificaron directamente que sabían que escribían palabra de Dios. Pablo recordó a los creyentes de Corinto una verdad que sin duda les había enseñado muchas veces en persona cuando estuvo ministrando ahí. Les dijo: lo cual también hablamos no con palabra enseñada por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. 1 Corintios 2, 13. En su segunda carta defendió su seriedad y su autoridad diciendo: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte del Señor, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. 2 Corintios 2, 17. Pablo aseguró esto a la iglesia de Galacia: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Gálatas 1, 11 y 12. Dijo a la iglesia de Colosas: de esta iglesia fui hecho ministro según la administración de Dios, que me fue dada para vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Colosenses 1, 25 y 27. Y escribió también a la iglesia de Tesalónica, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es la verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes.
Primera Tesalonicenses 2:13. El apóstol Pedro también reconoció que el Señor había usado a Pablo, compañero en el apostolado, para recibir su palabra. Refiriéndose a las cartas de Pablo, Pedro escribió que ellas hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Segunda Pedro 3:16. Judas da fe de que las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo llevan el peso de las escrituras, advirtiendo divinamente que en el postrer tiempo habrán burladores que andarán según sus malvados deseos. Ningún escritor del Nuevo Testamento tuvo mayor conciencia de estar registrando la palabra de Dios que el apóstol Juan. Tal conciencia se afirmó con certidumbre particular en el libro de Apocalipsis, que comienza la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Apocalipsis 1:1 y 2. Unos pocos versículos más adelante, el apóstol dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz de trompeta, como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias. Versículos 10 y 11. Al final de cada uno de los mensajes a estas iglesias, o cerca del final, está la amonestación: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El apóstol también deja claro en muchas otras partes de este libro que está escribiendo la verdad de Dios explícitamente revelada. Es notable y significativo que aunque casi todos, si no todos los escritores humanos eran conscientes de estar registrando la escritura, y a veces quedaban abrumados por las verdades que Dios les revelaba, exhiben total carencia de conciencia personal y no se excusan. En conjunto, los escritores bíblicos hacen unas 4,000 afirmaciones de estar escribiendo la palabra de Dios. No obstante, ellos no ofrecen defensa alguna por el hecho de que Dios los emplee en tan elevada función. A pesar de darse cuenta de su falibilidad y pecaminosidad, escribieron con la completa confianza en que la misma revelación de Dios es la mejor respuesta y es irrefutable. Isaías proclamó de parte de Dios: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Isaías 55, 10 y 11. La escritura es inspirada e infalible en sus palabras. Negar que toda la Biblia está inspirada equivale obviamente a negar que todas las palabras de las escrituras son inspiradas. E igualmente obvio, tal negación hace al hombre juez de la palabra de Dios, reconociendo que la autenticidad y aceptando solo aquellas porciones que corresponden a predisposiciones personales, independientemente de si el juicio humano sobre la inspiración se da por concilio eclesial, tradicional, eclesial o preferencia individual. Este tiene su base en la comprensión y conocimiento imperfecto, además de
subjetivo y mancillados por el pecado, cuando los hombres deciden por sí mismos qué reconocer como verdadero y valioso, como importante y relevante, vacían toda la autoridad de las Escrituras, aunque estén de acuerdo con ellas. El acuerdo tiene su base en su propia sabiduría humana. A menos que las palabras de las Escrituras sean inspiradas y autoritativas, el hombre queda a sus propios recursos para descubrirlo. Los que parecen ser conceptos y principios divinos subyacentes, pero en lugar de descubrir lo que se ha llamado la palabra detrás de la palabra, es decir, la verdad divina detrás de las palabras humanas, ese enfoque lleva a todo lo contrario. Presuntuosamente y engañosamente, engañándose a sí mismo, el enfoque descubre palabras de hombre, por así decirlo, detrás de las palabras de Dios, juzgando la verdad divina bajo los criterios de las inclinaciones pecaminosas y las percepciones distorsionadas del hombre. Como Pablo dijo a Tito, los mandamientos de los hombres alejan a la gente de la verdad de Dios. Tito 1:14. Incluso desde una perspectiva puramente lógica, descartar las palabras de las Escrituras es descartar todo el significado de la Escritura. No solo es imposible escribir sin usar palabras, también es imposible pensar sin ellas. No tiene sentido hablar de pensamientos e ideas sin palabras, como no lo tendría hablar de música sin notas o de matemáticas sin números. Repudiar las palabras de la Escritura es repudiar las verdades de la misma Escritura. Por supuesto, es cierto que los dos testamentos contienen revelaciones cuyas solas palabras Dios hizo enigmáticas intencionalmente. En algunos casos, como con las parábolas de Jesús, el propósito era ocultar el significado a los incrédulos, obstinados. Cuando los discípulos preguntaron a Jesús, ¿por qué hablas en parábolas para las multitudes? Él respondió y les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Mateo 13, 10 y 11. En otros casos, como las profecías predictivas, ni siquiera los hombres a quienes Dios reveló las profecías pudieron discernir el significado completo. Pedro, por ejemplo, explica, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando a qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan los ángeles mirar. Primera Pedro 1, 10 al 12. En otras palabras, aunque la Escritura nunca revela las verdades sin las palabras, en algunas ocasiones revela las palabras sin revelar las verdades enteras. El punto es este: las palabras de la Escritura siempre son infalibles, independientemente de si transmiten el significado completo a quienes las leen o si pueden ser comprendidas por nuestra comprensión limitada. Cuando Moisés protestó a Dios que no estaba calificado para liderar a Israel, diciéndole, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, y añadiendo, francamente me cuesta mucho trabajo hablar, el Señor le dijo, ¿y quién le puso la boca al hombre? ¿Acaso no soy yo el Señor quien lo hace sordo o mudo
que le da la vista y se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Éxodos 4, 10 y 12. Cuando Moisés volvió a objetar, el Señor se enojó con él y le dijo: ¿y qué hay de tu hermano Aarón, el levita? Yo sé que él es muy elocuente. Tú hablas con él y le pondrás las palabras en la boca. Yo los ayudaré a hablar a ti y a él y les enseñaré lo que tienen que hacer. Él hablará por ti al pueblo como si tú mismo le hablaras, y tú le hablarás a él por mí como si yo mismo le hablara. Éxodos 4, 14 al 16. En el Salmo 147 es clara la relación inseparable entre la palabra de Dios y sus palabras. El Señor envía su palabra a la tierra velozmente, corre su palabra, da la nieve como la lana y derrama la escarcha como la ceniza, echa su hielo como pedazos ante su frío. ¿Que resistirá? ¿Quién resistirá? Enviará su palabra y lo derretirá, soplará su viento y fluirán las aguas. Ha manifestado sus palabras a Jacob, sus estatutos y sus juicios a Israel. Salmo 147, 15 y 19. Dios reveló su palabra solo por medio de su palabra. ¿Se entendió eso? Por medio de la Biblia. Jeremías testificó: luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo: he puesto en tu boca mis palabras. Haré que sirvas a tus enemigos en una tierra que no conoces, porque en mi ira un fuego se ha encendido y arde contra ustedes. Por eso así dice el Señor, el Dios Todopoderoso. Por cuanto el pueblo ha hablado así, mis palabras eran como el fuego en tu boca, y este pueblo como un montón de leña. Este fuego los consumirá. Jeremías 1, 9 y 5, 14. Y el profeta respondió: al encontrarme con tus palabras, yo las devoraba. Ellas eran mi gozo y la alegría de mi corazón, porque yo llevo tu nombre, Señor Dios Todopoderoso. Ezequiel hizo una afirmación semejante cuando dijo: y el Señor me dijo: hijo de hombre, yo te envío hoy. Yo te envío a los hijos de Israel, a gente rebelde que se rebelaron contra mí. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son rebeldes, porque son muy rebeldes. Y me dijo: hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Ezequiel 2, 3. Jesús, en respuesta a la tentación de Satanás para hacer panes de las piedras y satisfacer así su hambre física, citó Deuteronomios 8:3. Está escrito: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. El hombre se alimenta espiritualmente con toda palabra de Dios, y toda palabra de Dios se encuentra en sus palabras escritas, es decir, otra vez, la Biblia. Jesús dijo en su último gran discurso público lo siguiente: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Jesús proclamó al principio de su ministerio la esencia del evangelio. De cierto os digo, el que oye mis palabras y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24. En otra ocasión dijo: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he dado son espíritu y son vida. De nuevo nuestro Señor lo vuelve a dejar claro:
porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Juan 12, 49 y 50. Creer en el Padre es creer en el Hijo, y las palabras del Hijo son las palabras del Padre. La Escritura es inspirada e infalible en todo lo que enseña e informa. Algunos eruditos sostienen que como la Biblia no es un texto de tema como historia, geografía o ciencia, solo es infalible cuando habla de asuntos morales y espirituales. Pero al igual que quienes afirman aceptar los conceptos y los principios divinos subyacentes de las Escrituras, mas no sus palabras, estos intérpretes también determinan por sus propios recursos qué es divino e infalible y qué es humano y falible. De nuevo, el hombre se vuelve el juez de las Escrituras. A través de los siglos, algunos eruditos han enseñado errores en la Biblia, declaraciones sobre personas, lugares y cosas que no encajan con los hechos aceptados de la historia. La arqueología o la ciencia moderna. Hasta el descubrimiento de Copérnico en el siglo XVI, los hombres suponían que el sol giraba alrededor de la Tierra, porque así parece desde nuestra perspectiva terrenal. Como ahora sabemos que la Tierra gira alrededor del sol, muchos eruditos acusan la Biblia de error por informar que Josué ordenó con éxito al sol y a la luna que se detuvieran. Josué 10, 12 y 13. Cuando debió ser la tierra la que parara. Pero los meteorólogos mejor formados hablan aún hoy de la salida y la puesta del sol, especialmente cuando se están comunicando con el público general. Estas frases son figuras de lenguajes establecidos firmemente en todo el mundo, y ninguna persona sensata acusa a alguien de impreciso o poco científico por usarlas. No solo eso, Dios creó el universo. Detener la rotación de la Tierra, el Sol o la Luna o las tres al mismo tiempo habría sido igual de simple. Es significativo que la mayoría de personas que cuestionan la realidad de tales acontecimientos milagrosos también cuestionan muchas de las claras enseñanzas teológicas, morales de las Escrituras. La Biblia no solo narra la historia sin error, también lo hace así como su predicción de la historia. Ezequiel predijo con sorprendentes detalles la destrucción de Tiro, primero a manos de Nabucodonosor, después de Alejandro Magno. Ezequiel 26, 1 al 21, 29, 18, y luego de Egipto 30, 10 al 26. En similar detalle, Nahum predijo la devastación de Nínive, Nahum 1, 15 y 3, 19, cuya conquista y destrucción se dio en el 612 a.C. a manos de los medos y los caldeos. Isaías 13, capítulo 14, 21, 1 al 10, y Jeremías 50 y 51. Describieron con exactitud la destrucción final de Babilonia, que nunca más sería habitada, ni se moraría en ella de generación en generación. Isaías 13, 20. Ciro fue el primero en conquistar aquella gran ciudad. Él fue el fundador del imperio persa y el hombre del cual Dios profetizó que liberaría a su pueblo de la cautividad en Babilonia. Isaías 44, 28, 45, 1 al 14. Aquel rey no solo permitió que los judíos volvieran a Jerusalén, sino que con sorprendente conciencia de su misión divina bajo el Dios
verdadero, les ordenó reconstruir ahí el templo y les devolvió todos los objetos del templo sagrados y valiosos que Nabucodonosor había llevado. Esdras 1. Otros reyes asirios y persas conquistaron severamente Babilonia y la saquearon. Su conquista final fue a manos de Alejandro Magno, quien pretendía reconstruir la ciudad, pero su muerte prematura a los 32 años evitó que lo hiciera. Para la época de Jesús, la ciudad estuvo principalmente habitada por un pequeño grupo de eruditos y se transportaban ladrillos de sus escombros para construir casas y muros en los pueblos vecinos. Hoy, el lugar casi árido de la antigua Babilonia, localizado en el sur de Irak, solo tiene valor por su importancia arqueológica. Como se indicó en el primer punto, la palabra de Dios revelada por medio de sus palabras divinas no es el medio o el poder de la salvación, pero es el agente de esta. Cerca del final del Evangelio de Juan, el apóstol dice: estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Juan 20:31. Como Pedro declara a los líderes judíos de Jerusalén poco después de Pentecostés: sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros, los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. En la carta a la iglesia de Roma, Pablo se hace eco de las palabras de Jesús: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 9 y 10. Cristo también usó su palabra para santificar y limpiar a su iglesia del pecado. En la carta a la iglesia de Efeso, Pablo dijo: Cristo amó a la iglesia, se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Efesios 5, 25 y 26. En la primera carta a los creyentes de Tesalónica dijo: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis como, no la recibisteis como palabra de hombre, sino como según es verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Primera Tesalonicenses 2:13. El segundo adjetivo predicativo que Pablo usa para describir la escritura es útil, cuyo enfoque está en la suficiencia de la palabra escrita de Dios. Útil es traducción de opelimos, que incluye las ideas de beneficios productivos y suficientes. La escritura es suficiente en su carácter exhaustivo. Estos versículos, cuyo único paralelo en el Antiguo Testamento es el Salmo 119 y se confirma con Josué 1:8, afirman la suficiencia suprema y absoluta de la escritura para satisfacer todas las necesidades espirituales del pueblo de Dios. David entendió la suficiencia de la palabra de Dios, y en uno de sus salmos que más sube el ánimo dijo: la ley del Señor es perfecta, infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro,
da luz a los ojos. El temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las sentencias del Señor son verdaderas, todas ellas son justas, son más deseables que el oro, más que mucho oro refinado, son más dulces que la miel del que destila del panal. Por ellas queda advertido tu siervo. Quien las obedece recibe una gran recompensa. Quien está consciente de sus propios errores, perdóname aquellos de los cuales no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Salmos 119. Salmos 19, 7 al 13. En los versículos 7 al 9, David se refiere a la palabra de Dios mediante 6 títulos diferentes: la ley, el mandato, los preceptos, el mandamiento, el temor, en reverencia a la adoración y la sentencia del Señor. En esos mismos versículos menciona 6 características de esa palabra. Divina es, perfecta, digna de confianza, recta, clara, pura, verdadera. También incluye 6 bendiciones que da la palabra a la vida del creyente. Infunde nuevo aliento, da sabiduría al sencillo, trae alegría al corazón, da luz a los ojos, permanece para siempre y produce justicia completa. En los versículos restantes 10 al 13 ensalzan los beneficios de la obra de la palabra. Enriquece, deleita, recompensa, genera conciencia y protege. Es una marca maravillosa de la gracia amorosa de Dios que Él nos dé toda verdad, todo principio, todo criterio y toda advertencia que vayamos a necesitar para vivir nuestra salvación de acuerdo con su voluntad. Las escrituras también son completas. Judas amonestó a sus lectores a contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 3. Juan cierra el libro de Apocalipsis, así como los 2 testamentos, con esta advertencia aleccionadora. De parte del Señor, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de esta profecía, de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Apocalipsis 22, 18 al 19. Los sistemas religiosos falsos que afirman ser cristianos exponen invariablemente su falsedad en su perspectiva de las escrituras. El mormonismo considera que el libro del Mormón es tan inspirado y autoritativo divinamente como la Biblia. De hecho, más que eso, porque consideran que aquel libro es una revelación de Dios autorizada en los últimos días. La ciencia cristiana considera lo mismo de ciencia y salud con clave de las escrituras. Algunos carismáticos afirman haber recibido revelación especial de Dios que, si fuera genuina, tendría la misma autoridad de la Biblia. Durante casi todo el siglo XX, un porcentaje grande de miembros y una cantidad incluso mayor de líderes, en su mayoría de las denominaciones protestantes, no han reconocido la Biblia como la revelación completa e infalible de Dios. Esas y muchas otras perspectivas semejantes comparten la herejía usual de considerar que las escrituras son incompletas e inadecuadas debido a esas perspectivas de las escrituras distorsionadas y destructivas en el seno del cristianismo
profesante, los creyentes bíblicos deben más que nunca antes contender ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Judas 3. Como ocurre en la naciente iglesia, el peligro más grande para la iglesia siempre ha sido de dentro. Pablo advierte lo siguiente a la iglesia madura de Efeso, pastoreada primero por él, después por Timoteo y por otros ancianos piadosos, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hechos 20, 29 y 30. El resto del versículo 16, Pablo declara que la escritura es útil en 4 maneras importantes. Primero, para enseñar; segundo, para redarguir; tercero, para corregir; y por último, para instruir en justicia. Para enseñar, Pablo explica: el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender. No es que la persona no salva sea inferior en lo intelectual, sino que tales verdades se han de discernir espiritualmente. Y continúa el apóstol: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2, 14 y 16. Cuando Juan advertía a los creyentes sobre la palabra y las enseñanzas peligrosas de los anticristos, aseguró a sus lectores: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en él. Primera de Juan 2, 20, 24 y 27. Cuando se trata de la vida y el servicio piadoso, de creer en disciplina y amonestación del Señor, las escrituras respiradas por Dios nos proveen el conjunto básico y completo de la verdad divina necesario para vivir como nuestro Padre Celestial lo desea. La sabiduría y guía para cumplir todo lo que Él nos ordena creer, pensar, decir y hacer se encuentran en su palabra inerrante, autoritativa, exhaustiva y completa. Incluso después de la conversión, la confianza en la sabiduría propia es un gran estorbo a la comprensión correcta de las Escrituras y a la utilidad completa en el servicio al Señor. Confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia, dijo el predicador. Proverbios 3, 5. Sigue siendo tan totalmente válido para los cristianos como lo era para los santos del Antiguo Testamento. A lo largo de toda la historia de la iglesia, el Señor ha sostenido y bendecido de manera única y maravillosa las vidas espirituales y la influencia de los creyentes que no podían estudiar la palabra por causa de prisiones, analfabetismo, aislamiento u otras restricciones. La enseñanza de las Escrituras es el conjunto divino de la verdad sin el cual ningún creyente con acceso a esta puede vivir, ministrar o dar testimonio eficaz. Algunos de los creyentes más ilustrados bíblicamente de nuestros días viven en la tierra donde la palabra de Dios está fácilmente disponible y donde la predicación, la enseñanza y la literatura bíblica son muy abundantes. Sobra decir que es imposible creer, entender y seguir lo que ni siquiera se conoce. Es completamente de poco aprecio
o de importancia, además de necio, esperar llevar una vida espiritual sin conocer la verdad espiritual. Los creyentes sin instrucción bíblica, especialmente aquellos en iglesias sin instrucciones bíblicas, son presas fáciles de los falsos maestros. Son niños espirituales fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento y doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean la astucia de la artimaña del error. Efesios 4:14. Durante la mayor parte de la historia de la redención, Dios pudo haber dicho lo que dijo en tiempos de Oseas: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Oseas 4:6. Por esa razón, además de la razón aún mayor de honrar al Señor, el estudio regular, sistemático y cabal de la doctrina en la palabra de Dios es imperativo para el pueblo. No solo debemos guardar lo que conocemos, debemos buscar sinceramente aprender más de las verdades inagotables del Señor. Debemos orar como Job: enséñame tú lo que yo no veo. Job 34:32. Ese hombre de Dios tenaz había perdido a sus hijos, sus siervos, sus rebaños, su salud e incluso su reputación. Era incapaz de ver porque había permitido Dios que esas calamidades hubieran caído sobre él. Y por tanto quería que el Señor le enseñara lo que necesitaba aprender para soportar su existencia dolorosa y sacar provecho espiritual. Antes de que el pacto del Señor con Israel se ratificara cerca del monte Sinaí, Moisés tomó el libro del pacto y lo leyó ante el pueblo, y ellos respondieron: haremos todo lo que el Señor ha dicho y le obedeceremos. Éxodo 24:7. Desafortunadamente, el pueblo de Israel rara vez demostró esa reverencia por la palabra de Dios. Poco antes de entrar y poseer la tierra prometida, Moisés les volvió a recordar: miren, yo les he enseñado los preceptos y las normas que ordenó el Señor mi Dios para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. El Señor me ordenó que les enseñara los preceptos y las normas que ustedes deberán poner en práctica en la tierra que van a poseer al cruzar el Jordán. Deuteronomios 4:5-14. La orden de Dios a Josué, sucesor de Moisés, se aplica a todo creyente. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿En qué? En la Biblia. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:7-8. Aunque los fariseos hipócritas no creían sus propias palabras, estas eran completamente correctas cuando dijeron a Jesús: sabemos que eres amante de la verdad y enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Mateo 22:16. Lo que llevó a Jesús a la muerte fue su completa veracidad y justicia, además de su negación a diferir con cualquiera de estos hombres y otros como ellos. A diferencia de Josías, ancestro de ellos, no aceptarían la enseñanza de Dios. Pablo, en su viaje de regreso de Grecia a Jerusalén, recordó esto a los ancianos de Efeso, muchos de los cuales habían administrado con él y con Timoteo. Vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo, porque no
rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. Hechos 20, 18. La primera y la última de las piezas de la armadura espiritual que Pablo cita en su carta a los creyentes de Efeso pertenecen a las Escrituras. Dice: Él está puesto firme, ceñido vuestros lomos con la verdad. Entonces, después de ponerse la coraza de justicia, de calzarse los pies con el apresto del evangelio de la paz, de tomar el escudo de la fe y el yelmo de la salvación, deben equiparse con el único implemento ofensivo aquí mencionado, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Efesios 6, 14 al 17. Machaira, espada, se refiere a una espada corta o daga, un arma usada en combate cuerpo a cuerpo que requería maestría en su uso para que fuera efectiva. Palabra es traducido de rema, que se refiere a una declaración específica o formulación, no a la verdad general como si lo hace el término más usual de logos. Cuando empuñamos las escrituras, por así decirlo, debemos ser tan precisos, exactos y apropiados como sea posible. No importa cuán buenas sean nuestras intenciones, interpretar o aplicar un pasaje con descuido o citar fuera de contexto crea confusión e incertidumbre. No le presta esto ningún servicio al Señor ni a quienes intentamos instruir. Para presentarnos a Dios aprobados como obreros que no tienen de qué avergonzarse, debemos saber manejar bien la palabra de verdad. Segunda Timoteo 2, 15. El uso descuidado de las escrituras, incluso por parte del propio pueblo del Señor, puede hacer un daño grande a la causa de Cristo. Como ha ocurrido a menudo en la historia de la iglesia durante la prueba de Jesús en el desierto, Él respondió a cada una de las tentaciones de Satanás con citas exactas y escogidas de las escrituras, como era el Hijo de Dios encarnado. Lo que hubiera dicho tendría el mismo peso que las escrituras, pero como ejemplo a sus seguidores escogió citar la verdad divina ya registrada en las escrituras hebreas, siguiendo el patrón de nuestro Señor misericordioso. Nuestra arma contra las tentaciones y engaños del diablo debería ser siempre el uso cuidadoso y preciso de la palabra de Dios revelada, sin dejar de mencionar que para usar las escrituras de manera eficaz debemos conocerla y entenderla completamente con el poder del Espíritu Santo. Debemos permitir que la palabra de Cristo more en abundancia en nosotros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Colosenses 3:16. Las verdades de la palabra de Dios son riquezas espirituales que debemos depositar continuamente en nuestras mentes y nuestros corazones, como los depósitos del banco. Estos depósitos de la verdad divina se vuelven verdaderos activos espirituales que debemos extraer fácilmente cuando la tentación nos confronta, cuando tomamos decisiones morales y cuando buscamos la voluntad y la guía específica de Dios para nuestras vidas. Las escrituras también redarguyen, para redarguir, 3:16. La segunda obra de la palabra en la vida de los creyentes es la de redarguir.
elegmos, redarguir, conlleva la idea de reprender para convencer de mal, comportamiento o de falsa doctrina. Como ocurre con la enseñanza, la obra de las Escrituras al redarguir tiene que ver con el contenido, capacitar a los creyentes con el conocimiento y el entendimiento de la verdad divina, que en este contexto expone la falsedad, el pecado, la conciencia errada y la conducta impía. El estudio cuidadoso y regular de las Escrituras es la construcción del cimiento de la verdad que, entre otras cosas, expone el pecado en la vida del creyente para producir corrección, confesión, renuncia y obediencia. El escritor de Hebreos habla de la Biblia como la espada divina que expone el pecado en la vida del creyente, usando la misma palabra griega que Pablo en Efesios 6:17. La palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifestada en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Hebreos 4:12 y 13. Las Escrituras penetran precisa y completamente la mente, el alma y el corazón del creyente. Todo cristiano que ya hace tiempo se ha salvado ha experimentado ocasiones de convicción aguda y profunda cuando leyó un pasaje particular de las Escrituras o cuando lo oyó de una predicación o enseñanza. Todo cristiano experimentado sabe también que durante los tiempos de desobediencia se siente fuertemente tentado a abandonar el estudio de la Biblia y la adoración, y le parece que la comunión con los creyentes fieles es menos atractiva o cómoda. Al mirar la situación desde el otro lado, el deseo descreciente de estudiar la palabra de Dios, de adorar y de estar con su pueblo es evidencia confiable del pecado presente. No confesados, por esa razón, la iglesia donde se enseña la Biblia, se cree en la Biblia y se obedece. La Biblia nunca es refugio para los pecados obstinados. Como lo explicó Jesús al principio, Nicodemo, todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Juan 3:20. Las Escrituras tienen el ministerio de derrumbar y destruir lo que es pecaminoso y falso, además de edificar y mejorar lo que es justo y verdadero. Como en la medicina, la infección y la contaminación deben tratarse antes de que pueda empezar la curación. Pablo dijo a los ancianos efesios: por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos. Por tanto, velad, acordándonos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestaros con lágrimas a cada uno. Hechos 20 y 26. Un pastor tiene tanto la responsabilidad de reprochar las malas acciones de su pueblo como de ayudarlos a edificarse en justicia. Al comienzo del siguiente capítulo de esta carta, Pablo escribió: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 2 Timoteo 4, 1 y 2. Las primeras 2 de las 3 amonestaciones son negativas. La primera es una forma verbal de lemnos, redarguir. El
ministerio de Dios como su palabra deben reprobar el pecado y la falsedad. Las escrituras son la plomada divina mediante la cual se verifica todo pensamiento, principio, acto y creencia. Pablo recordó a los corintios lo que sin duda debió haberles enseñado muchas veces. Les dijo, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que sinceramente, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Antes también renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Lucas elogió a los judíos temerosos de Dios en Berea porque eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Como debería ser cada predicador y maestro, Pablo y Silas no se ofendían porque se midiera todo lo que decían con la palabra de Dios. Más bien les agradaba en gran manera. El salmista testificó ante el Señor: más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. Salmos 119, 99 y 100. Pocos versículos más adelante continúa: de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Versículos 104 y 105. La palabra de Dios nos aleja del pecado y nos acerca a la justicia. Isaías advirtió al pueblo de Israel con respecto a aborrecer todo camino de mentira. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos, a la ley y al testimonio? Si no dijeren inconforme a esto, es porque no les ha amanecido. Isaías 8, 19 y 20. Cuando nos sentimos contriñidos por la palabra de Dios a reprobar a un hermano pecador, debemos hacerlo en movilidad y amor. Esa siempre fue la práctica de Pablo. Él dijo a los creyentes desobedientes e inmaduros de Corinto: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. 1 Corintios 4, 14. Si el Señor Santo se obliga a reprobar, disciplinar a sus hijos desobedientes en amor, Hebreos 12, 5 al 11. Cuanto más sus hijos están obligados a reprobarse unos a otros en amor. Igualmente importante, aunque más difícil, es ser misericordioso cuando la palabra de Dios u otros creyentes nos redarguyen, llamándonos a un ajuste de cuentas bíblicos. Un santo del Antiguo Testamento profesó: porque el mandamiento es lámpara y enseñanza, es luz y camino de vida. Las reprensiones que te instruyen. Proverbios 6, 23. Al igual que él, todo creyente debe estar agradecido cuando la palabra le redarguye como cuando lo alienta. Es imposible buscar genuinamente la justicia y la verdad si no odiamos y renunciamos al pecado y la falsedad.
Las escrituras también son correctas para corregir. 3:16. Epanortosis, corregir, solo se usa aquí en el Nuevo Testamento y se refiere a la restauración de algo hasta su estado original y condición apropiada. En la literatura griega secular se usaba para arreglar un objeto que se había caído, ayudar a una persona o ponerse en pie cuando se había caído. Después de exponer y condenar la creencia falsa y la conducta pecaminosa de los creyentes, las escrituras los edifican por medio de la corrección divina. La corrección es la provisión positiva de las escrituras para quienes aceptan el lado negativo, que es que éstas los redargullan. Pedro dio esta información: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidia y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Primera Pedro 2, 1 y 2. Tal vez la alabanza más extensa de la palabra de Dios en todas las escrituras sea el Salmo 19. Entre tantos versículos conocidos de aquel hermoso tributo a Dios y su palabra, el salmista desconocido escribió: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmos 19, 9 y 11. Por medio del apóstol Juan, el Señor nos asegura esto: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera Juan 1, 9. Pablo dijo a los ancianos de Efeso: y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Hechos 23. Cuando nuestras áreas de mayor debilidad se someten a la gracia maravillosa del Señor, pueden convertirse en nuestras áreas de mayor fortaleza a través de la corrección divina. Poco antes del arresto y la crucifixión de Jesús, Él dijo a sus discípulos: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Juan 15, 1 y 2. El Señor, para hacer su pueblo obediente, útil y eficaz en su servicio, no solo debe quitar las cosas pecaminosas, sino las inútiles. Puede quitar cosas que son perfectamente buenas en sí mismas, incluso cosas necesarias en apariencia, pero que Él sabe menoscaban nuestro crecimiento y servicio espiritual. Pueden minar el tiempo, la atención y el esfuerzo de la obra que Él tiene para nosotros, como su disciplina. Este proceso al presente no parecen ser causa de gozo, pero también, como su disciplina da fruto apacible de justicia, después de que el Señor sabio y misericordioso ha arrancado las ramas superfluas a los que en este han sido ejercitados. Hebreos 12:11. Como ocurre al redarguir, los creyentes fieles, especialmente los pastores y los maestros, suelen ser el canal por medio del cual la palabra corrige. Pablo ya había recordado lo siguiente a Timoteo en esta carta: el servicio del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Segunda Timoteo 2, 24 y 25.
El apóstol dio un consejo similar en la carta a los creyentes, de Galacia. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Gálatas 1:6. A pesar de las calamidades espantosas que Dios permitió sobre Job, este afirmó a su amigo Elifaz que el limpio de manos aumentará la fuerza. Job 17:9. Las escrituras también instruyen en justicia. Para instruir en justicia, 3:16. Instruir es traducido de paideia, un término griego que tenía significado original de criar y formar a un niño. Paidión, pero terminó usándose para cualquier clase de capacitación. También se traduce corregir, disciplinar. En el contexto de los versículos 16 y 17 se refiere claramente a instruir en el sentido más amplio y probablemente el más exhaustivo, pues lo negativo está cubierto por redarguir. Está dirigido a las ideas de instrucción y edificación hasta que el Señor nos lleve con él. Su palabra continuará instruyéndonos en justicia. Como ocurre al enseñar, al redarguir y al corregir, los creyentes fieles, especialmente los líderes de las iglesias, son instrumentos a través de las cuales las escrituras proveen instrucción para el pueblo de Dios. Después de que Pablo recordó a Timoteo que todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracia, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. 1 Timoteo 4 y 5. Pablo les aseguró que si esto enseñaba a los hermanos, sería buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que Timoteo había seguido. Versículo 6. Pedro da un consejo similar a los creyentes, pues ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece, porque todo mortal es como la hierba y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del evangelio que se les había anunciado a ustedes. 1 Pedro 1:23 y 25. Tal como la leche nutre a un bebé de manera que él no entiende, así también la palabra de Dios nos nutre en forma que a menudo no entendemos. No importa cuán profunda pueda ser nuestra comprensión de las escrituras, aún debemos poder afirmar con el salmista esto: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Salmos 42:1. Debemos regocijarnos con Pablo, porque nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. 2 Corintios 3:18. Las escrituras capacitan a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. 3:17. La Biblia puede ser de gran valor para el incrédulo. Más importante, aún como se explicó en el capítulo anterior, lleva a la salvación a quienes confían en el Salvador y Señor que ésta proclama. Pero Pablo habla aquí de un valor especial de las escrituras para los predicadores, quienes con la guía del Espíritu Santo pueden
entender y proclamar las verdades de la palabra de Dios. El apóstol se dirige aquí al hombre de Dios, una frase técnica usada solo para Timoteo en el Nuevo Testamento. En el Antiguo se usaba a menudo como título para quien proclamaba la palabra de Dios. En este contexto, hombre de Dios se refiere más directamente a Timoteo y por extensión a todos los predicadores. Artios, perfecto, se refiere a personas completas, capaces y muy competentes en todo lo que están llamados a hacer. Pablo dice a los creyentes colosenses: vosotros estáis completos en Cristo. Colosenses 2:10. El predicador que estudia con diligencia las verdades de las Escrituras, que las cree sinceramente y las obedece, estará fuerte en la vida y la defensa de la fe. Preparado para toda buena obra, podría parafrasearse como capacitado para satisfacer todas las exigencias de la justicia. Este líder afirmará con su vida el poder de la palabra para llevar la salvación a los hombres y equiparlos para vivir con justicia y servir con fidelidad al Señor. Cuando el hombre de Dios está preparado con la palabra, puede equipar a los creyentes bajo su cuidado. Pablo también explica que tal como somos hechura de Dios, también debemos estar haciendo su obra. Somos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Cristo dice a todos los que pertenecen a Él lo que dijo a los 12 apóstoles: mientras sea de día, tenemos que llevar a cabo la obra del que me envió. Viene la noche cuando nadie puede trabajar. Juan 9:4. Independientemente de si nuestro propósito es llevar a las personas a la salvación en Jesucristo o enseñar la verdad de Dios a los creyentes, refutar el error en la iglesia, corregir y reedificar a los creyentes equivocados o instruir a los creyentes para que vivan en justicia, nuestro recurso supremo y suficiente es la palabra del Dios vivo. Esta no solo nos da la información para enseñar, también nos moldea para ser ejemplos vivos de esa verdad. No se puede evitar preguntar qué tantos pastores evangélicos de hoy en día, como muchos cristianos a lo largo de la historia, han predicado de vista esta verdad fundamental. Toda la iglesia, en todo lugar y en todo tiempo, debe estar totalmente comprometida con la predicación, enseñanza e interpretación de la palabra, agradando y exaltando con ellos al Dios soberano y misericordioso que la ha revelado. Por medio de la convicción y del poder del convencimiento del Espíritu Santo, las Escrituras son la provisión de Dios para toda verdad espiritual y principio moral que los hombres necesitan para ser salvos, para estar equipados a vivir con justicia en esta vida presente y para oír decir un día en la vida futura: bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Y con esto quiero terminar. Sé que me tardé mucho, pero como dije al principio, era necesario que expusiera completamente como debería de exponerse este texto. Y sé que si vuelvo a enfocarme en ese texto nuevamente, podemos extraer muchísimo más, porque la palabra de Dios es una fuente inagotable. Es una fuente inagotable. Puedes predicar y puedes hablar de la palabra de Dios hasta que la lengua se te caiga. Puedes estudiar la Biblia día tras día
hasta que mueras, y aún así nunca terminaremos de aprender completamente todas las verdades que en ella existen, porque nosotros somos finitos y el Señor es infinita. El Señor es infinito, por ende su palabra es infinita. Espero que esto les sirva de algo y espero que... Y le doy gracias por la paciencia, porque sé que es un video muy largo, pero de mucha ayuda. Y que el Señor los bendiga.